a esta área y estamos acá con el ministro de Obras de la provincia, Santiago Gianotti. ¿Cómo está? Bien, buen día. Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, un tema importante hablar de obras en este contexto, en el medio de los anuncios, ¿no?, que ya se han hecho a nivel nacional, del recorte en los fondos. ¿Cómo está parada la provincia en este momento, a punto de arrancar el mes de marzo? Estamos con algunas obras que continúan porque había dinero todavía remanente, con algunas obras que continúan por esfuerzo de las empresas contratistas y tal. A ver, ministro, un segundito, se apagó el micrófono que tiene usted, ya lo vienen a revisar, no se preocupe. Nosotros vamos a hacer una pausa y en instantes volvemos. Son cosas que pasan en el vivo. ¿Qué va a hacer? Ya venimos. El 29 de noviembre de 1928 sale al aire por primera vez LB7 Radio Tucumán. Radioteatros, Programas folclóricos, deportivos, noticieros. 95 años de historia que continuamos escribiendo junto a profesionales, Administrativos, técnicos, operadores, productores, periodistas, locutores y, por supuesto, nuestros oyentes. Desde hace 104 años que la radio es una realidad y parte de nuestra vida en Argentina. Y desde hace 95 años convivimos en Tucumán con la primera emisora del norte argentino. 95 años de historia. Bueno, muy bien, estamos de vuelta y vamos a seguir conversando con el ministro. Justo estábamos consultándole al ministro de Obras Públicas, Santiago Gianotti, sobre el estado de las obras más importantes aquí en Tucumán, qué va a pasar, cuáles van a seguir, cuáles se paralizan por el momento, y nos habíamos quedado con un problemita con el micrófono. Ministro, ya está, ya se lo escuchan. Bueno, gracias. Estoy tratando de que las obras continúen. La instrucción que tenemos del gobernador, de Osvaldo Jaldo, en algunos casos porque había dinero remanente que había quedado del gobierno anterior, en algunos casos por esfuerzo de las empresas que están trabajando contra el compromiso de que van a llegar los pagos de certificados ya presentados, y en algunos casos lamentablemente sí paralizando o neutralizando, le llamamos nosotros, que es suspendiendo las obras hasta que desde el gobierno nacional terminen de definir cuáles son las que van a continuar y cuáles son las que van a parar. Hasta el principio del año pasado, perdón, Caro, el reclamo, lo que planteaban los empresarios es llegan los certificados pero no están actualizados, es decir, van muy atrasados respecto de la inflación. ¿Eso continúa así o directamente ya no están llegando los certificados, sino están llegando los fondos? No, ahora no están llegando los fondos. Ahí desde que cambiamos el gobierno lo que pasó fue que dentro de todo, dentro de lo normal, los tiempos se demoran en conformar los equipos. Uno tiene un ministro, un secretario y después subsecretario. Sí. La burocracia hace que los subsecretarios tengan que ser la primera firma para los pagos. Sí. Y en muchos casos todavía no están designados. Nosotros, bien aparece la designación del boletín oficial, tomamos contacto y vamos liberando de a poquito los pagos. La buena parte de las obras que están con un avance importante ha manifestado el Gobierno Nacional la voluntad de terminarlas, y otras, gracias a la ley que sacó la legislatura de la provincia hace una semana o 2 semanas. Claro, la emergencia. La de emergencia en obra nos permite repactar con empresas, con gremios, con gobierno nacional, incluso que han puesto interlocutores, los montos de las obras, los trabajos que hay que hacer. Por ejemplo, en el registro civil había porcelanato en el piso, ahora vamos a hacer otro piso mucho más económico para que con la misma plata podamos hacer más y tener y terminar etapas. A lo mejor no una escuela entera, a lo mejor un poco de las aulas, a lo mejor no toda la penitenciaria Benjamín Paz, el pabellón número 1, que son 992 personas que pueden entrar. Terminamos eso, después vemos cómo seguimos con los siguientes. O los barrios. Terminar una manzana, entregar las viviendas y después pasar a la otra. No largar todo a la vez para
Claro. para que no haya mayor riesgo Pero de paralización. para que la Nación pueda enviar fondos, había un requerimiento también de un 80% de avance de las obras, ¿no? Sí. Acá en Tucumán no todas cumplen con ese requisito. No, hay muy pocas que cumplen y eso se los dijimos. Sí. Tuvimos la semana pasada, tanto el ministro de Economía y Producción como yo, con todos los secretarios que tienen responsabilidad en materia de obra, transporte, obra pública, ENOSA, vivienda. Y la realidad es que Tucumán no está en el 80, así asumimos y entonces le planteamos que hay algunas que son prioritarias para el gobierno de la provincia, que van en sintonía con las definiciones políticas del gobernador de Jaldo, de decir, seguridad y educación son dos prioridades de mi gestión, necesitamos que la cárcel se termine, necesitamos que las escuelas se terminen. Lo han tomado muy bien desde el gobierno nacional y nos han puesto, digamos, un interlocutor a trabajar en el marco, el paraguas de esta ley, cómo hacemos para que avancen por lo menos las obras de seguridad y de educación. Bien. Es decir, entonces cárceles, alcaldías y escuelas son la prioridad. Alcaldías, de hecho, están trabajando. Hay unas que se financian de las talitas con un crédito del Fondo Federal de Infraestructura Regional, Sí. que se aprobó la actualización hace poco, el nuevo secretario de provincia, el nuevo subsecretario con el que estamos en permanente contacto y ya están mandando la plata, esas están trabajando normal. Benjamín Paz, estamos a la espera, lo tiene el secretario de Obras Públicas, Luis Jovin, en carpeta, de que le nombren el subsecretario, pero Sí. también es una que va a continuar. Ahora le quiero consultar con respecto a el trabajo en las escuelas. Primero, ¿qué grado de avance hay en las que tienen que estar listas para poder arrancar el ciclo lectivo? ¿Y qué pasa también con construcciones escolares, ¿no? Que es un área que va a depender ahora de obras públicas y que, bueno, tiene gente que ya estaba trabajando, qué va a pasar, cómo se van a reorganizar. Nosotros vengo casualmente de una reunión masiva de trabajo que hizo el gobernador en Villa Fiat, con todas las directoras y supervisoras de la Escuela del Este de la provincia. Mañana tenemos uno con la del Oeste, vamos, seguridad, salud, bueno, desde ya educación interior, obras públicas, a poner a disposición de las directoras, decir, bueno, ¿qué necesitan para arrancar en condiciones? Mejoramiento de camino, algunas cuestiones eléctricas. Y educación tiene detectado unas pocas escuelas que entendemos que hay plazo todavía antes del 1 de marzo para intervenir en cuestiones claves como el agua, la electricidad, y después continuar, ¿no? con los techos, con el tema de pintura, bueno, desde ya el desmalezamiento. Y el paso de construcciones a obra pública no supone ningún trauma, la gente que venía laburando sigue laburando igual. Nosotros somos un equipo de trabajo, nomás que el gobernador entiende que la ministra de Educación tiene que estar más focalizada en la docencia, Claro. y nosotros que somos obra e infraestructura, por ahí más focalizados en los fierros, en los ladrillos. Sí, sí. Por eso ve que viene trabajando bastante bien Juan Luis Pérez, que es nuestro secretario de Obras Públicas, con la DPA, que está en Canal Sur, en La Madrid, en Marapa, con Vialidad, con la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con Freddy Quintero, las alcaldías, seguridad. Por eso decide, para el mismo esquema de trabajo, poner construcción escolar en el tema de escuela, pero vamos a seguir en permanente coordinación en la escuela del interior con Darío Montero y con Susana Montaldo, con la ministra, en todas las escuelas. ¿Qué escuelas son las que tienen que concluir, digo, con trabajos? ¿Qué cantidad? 20 aproximadamente, o menos de 20. Hoy se le depositó el aprestamiento a las directoras, es dinero son arreglos menores, a lo mejor como un tablero flotante de un tanque, no hay cuestiones estructurales, no hay las obras que estaban de escuelas nuevas, digo que no arrancamos. La matrícula va a ser plena y los chicos van a poder el 1 de marzo ir a clase, y estos arreglos que son menores en monto de dinero o en tiempo son muy importantes, porque digo que haya electricidad o que el agua llegue al tanque es fundamental, pero son obras de sencilla casi por administración, es camión flotante, camión tablero, por un disyuntor. Hace un año era título el tema de las obras que había que hacer en el Cadillal. Había una fisura, había que hacer una serie de obras complejas. ¿Qué pasó con eso? ¿Se terminó? Sí, ¿Esa obra está lista? ¿Ya no existe más ese riesgo? Esa fisura, primero, ese tipo de fisura existe en casi todas las presas de la Argentina y del mundo, hemos estudiado mucho. Segundo, la responsabilidad de reparar esa fisura es de una empresa privada, que es Hidroeléctrica del Tucumán, que es la concesionaria del complejo. Solamente que ante la declaración de incapacidad de hacerlo, el gobierno de la provincia de Tucumán tomó la decisión de aportar el dinero para hacer la reparación. Sí. Para que la gente entienda, como si fuera un hormiguero que vos no ves nada y te dicen que hay filtraciones, vos tirás agua y pasa del otro lado. Cuando se empezó a excavar y a llenar de lechada cementicia, se descubrió que en vez de ser tubitos que había, eran óculos, digamos, eran grandes expansiones las que había que rellenar, con lo cual la obra se terminó, pero las filtraciones continúan. Por eso la recomendación de no avanzar en cuanto a la cota. En subir la cota. Nosotros estamos pidiendo que nos deje subir el ORCEP, que es el organismo nacional que regula las presas, al 604, que era el compromiso de diciembre,
Ahora ellos nos piden probar 20 días en 602 y si va todo bien subir a 604. En la cota 604 Tucumán tiene garantizada el agua para primero la población humana y después para la producción. Y en la 602 también hay que gestionar un poco mejor la demanda, pero también tenemos. Y después estamos con Fiscalía de Estado trabajando en un reclamo un poco más fuerte contra el responsable, ¿no? De arreglarla para que la arregle definitivamente, porque hay que hacer otra obra. La obra que se había contratado se terminó, pero hay que hacer otra, incluso con un adicional del 20%, pero sí, todos los técnicos, los especialistas, lo que saben, dicen que hay que hacer otra obra y entendemos que corresponde que la haga esta empresa. ¿Y esa obra en qué consiste? Es decir, se rellenó las fisuras que había. ¿Y qué es lo que...? Nosotros pensamos que había que rellenar como un tubito, ese era el primer diagnóstico, después descubrimos que en vez de un tubito había un óculo, un agujero. Entonces el relleno no tapó todo el agujero, tapó por si algo el 60%, nos dicen los técnicos, el 66%. Hay que terminar el relleno 33%. Ahora, ¿eso es un incumplimiento de la empresa? Sí, no hay duda, no hay duda. ¿Puede haber sanciones? Nosotros, sí, el organismo de control de los contratos concesionados hidroeléctricos es el ENRE, es la Secretaría de Energía de la Nación. Hemos girado, hemos cursado nota a la Secretaría de Energía, al ORCEP, pero sobre todo a la empresa, que todavía le queda un año y medio más de contrato y entendemos que tienen que hacerse cargo de, por lo menos, vamos a reclamar la plata que puso la provincia, el decreto que autoriza la obra, así lo dispone, pero sobre todo que terminen la obra para el año que viene. Le quería consultar, porque usted dice que hay que administrar el uso del agua con la cota a 602. ¿Qué implica eso? ¿Hay gente que va a tener que recibir un servicio diferente, sectores que se van a ver perjudicados? Sí, el primer perjudicado va a ser justamente la generación hidroeléctrica. La ley de agua de la provincia de Tucumán establece la prioridad de los usos. El agua potable es prioridad 1, es lo último que se restringe, digo, tener una catástrofe. Sí. Después viene el uso recreativo, después viene la producción y al final está la generación hidroeléctrica. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es no generen, cuando uno genera electricidad, pasa el agua por la turbina y se va del dique, que se quede en el dique para que la usen primero los ingenios y después las personas, digamos. Claro. Con respecto al servicio del agua, hubo varios problemas en los últimos días respecto del estado del agua, si era potable o no, estaba en discusión. De hecho, hoy se dieron a conocer algunos informes en donde en barrios específicos no es agua apta para el consumo. ¿Hay qué respuesta hay para dar desde su sector? Digo, porque también algunos especialistas advierten que la planta de potabilización es una planta vieja, que necesita ser reacondicionada. Son varios temas. En primer lugar, la planta de potabilización es vieja y necesita ser reacondicionada. Yo estuve con el titular de la SAT, con el doctor Capoño, recorriendo tanto la planta de Villa Muñecas, que es donde llega el agua del Cadillal, como la planta de cloración que hay en el Cadillal, que es donde se la trata. Está el doctor Capoño, ya tiene los anteproyectos y está gestionando el dinero en Buenos Aires, en ENOSA, por la importancia que tiene. Aún así, para que la gente quede tranquila, se hacen no menos de 30 análisis semanales, toda la semana, de calidad de agua. Hay puntos fijos, por ejemplo, la salida del Cadillal o la salida de Muñeca, que es gran cantidad de agua, y hay puntos rotativos que tienen que ver a veces con denuncias de vecinos. Y lo que se mide es lo que se llama la frontera de servicio, es decir, donde el servicio público de la SAT pasa a la vivienda, ¿no? Ahí se toma la muestra. Cuando uno toma del grifo de una vivienda, puede ser que en el tanque, por ejemplo, haya contaminación o en la instalación interna de la vivienda. En algunos casos, el Código Alimentario Argentino, el que rige los parámetros, y en algunos casos sale fuera de norma, como cuando uno se hace un análisis, a lo mejor tiene un poquito alta el azúcar o el colesterol. Entonces nosotros le mandamos desde el ERCEP, que hoy estaba, por ejemplo, en el bosque analizando con personal de Ciprosa, que es el que analiza el Ciprosa. Desde el ERCEP se le manda a la SAT, che, esto está fuera de norma, en una semana volvemos a tomar la muestra o en 72 horas y se vuelve a tomar la muestra. Si se corrigió, el problema está solucionado, bajó el colesterol, bajó el azúcar. Si no se corrigió, ya empezamos con una obra de infraestructura o cambiar los pozos, mezclar el agua, sobre todo cuando son minerales lo que aparece en contaminación. Cuando es bacterias o cloro cero es más fácil de solucionar, por decirlo de alguna manera. Y en eso nos da que, aunque a veces hay apartamiento del Código Alimentario, por lo cual los informes particulares que hayan, puede ser sean ciertos, nosotros le vamos a pedir que nos lo hagan llegar al ERCEP, al organismo regulador, para que vayamos y tomemos otra muestra, hagamos contraprueba y que se pongan a solucionarlo. Pero el agua de la provincia de Tucumán es potable. Hay otra cosa que les digo, que estaban diciendo si alguien se animaba a ir a tomar de algún grifo, yo me animo a tomar agua de cualquier grifo de la provincia. Bien. Ministro, le cambio de tema, salimos del agua, hablo de las rutas, se anunció otro día un proyecto para hacer una obra por el Ciabón, hasta Fiel Valle. Sí.
Le quiero preguntar sobre la factibilidad de eso, si es simplemente un proyecto, si hay algo concreto, y por otro lado, desde el año pasado y desde antes, distintos sectores, pero algunos vinculados con la producción como Pronor, vienen reclamando por el estado de otras rutas, ¿no? Entonces, ¿qué proyectos hay vinculados con las rutas? ¿Es prioritario una ruta a los valles o es prioritario arreglar los caminos que se usan, no sé, para sacar la producción de leche? Ahí nosotros hicimos un plan de gestión, conversando con el gobernador y conversando con las autoridades nacionales para ir en línea, digamos, en sintonía. Las prioridades son, entendiendo que va a haber poca plata, por lo menos este año, una parte del año que viene, tener proyectos, 2 circunvalaciones, una chiquita del Gran San Miguel de Tucumán y una un poco más grande. Sí. Proyecto ejecutivo, en el corto plazo ir desde el Camino del Perú, que es la ruta 315, como una curva que da hasta la ruta 9, donde está la autopista Batafí Viejo, ¿no? Por el noroeste de la provincia. Eso, si uno lo ve desde el Google Maps, es como un círculo en ese sentido, y después un círculo un poco más grande, ya viniendo desde Bellavita, en el sentido de que tanto la gente como la producción eviten las ciudades para llegar a donde quieren. El segundo tema es estructurar los consorcios camineros que funcionan en casi toda la provincia del país, muy bien en Chaco y en Córdoba. Hemos estado hablando con las autoridades de Chaco y de Córdoba, que son esas las rutas de la producción, donde el gobierno hace un aporte, por decir en Córdoba, el impuesto inmobiliario rural va a los consorcios camineros, pero son los frentistas, los arrendatarios y las personas de transporte de carga los que administran y van priorizando. Y en el mismo sentido, empezar, también somos una de las pocas provincias del país que todavía no lo hace, a controlar el peso en las rutas provinciales. Hay pesos máximos que si uno va con más, por más que pavimente, al año y medio está toda rota nueva. Por ejemplo, la 157, que estaba arreglada nuevo y está toda rota de nuevo. Y la ruta a los valles, un proyecto también porque es un sitio de interés turístico muy importante para la provincia, y porque es parte de lo que la unidad de la jefatura de Proyecto Violeta está estudiando. No es prioridad, digamos, la prioridad son las 2 circunvalaciones y funcionar los anillos de consorcio, porque es de interés del gobierno nacional, incluso que estos consorcios de la ruta a la producción le llaman ellos, para que la producción pueda no solamente circular en Tucumán, sino pasar. Exactamente, sin ir por las rutas provinciales, por las rutas, digamos, más principales que generan accidentes o rompen más. Entonces la idea es una red de consorcios secundarios que se han mantenido por frentistas, arrendatarios, todas las puntas, los que reciben la mercadería, los puntos logísticos de exportación incluso, y el transporte de carga. Bien. Ministro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Nosotros seguimos con más información.